Audiolibro Pasando el marcador. Libro 8 de Crayon. Escritor Lee Carroll. Capítulo 15. La ciencia. Por Lee Carroll. Como ven, esta es la sección de ciencia de este libro de Crayon. Igual que con otros temas, es una exposición breve de lo que ha sucedido desde el último libro que trataba el tema de la ciencia, que valida los potenciales que Crayon nos ha dado. Como ya he dicho antes, yo no soy científico. Por eso las exposiciones siguientes no están expresadas en términos puramente científicos, como lo prefieren las personas que tienen esa orientación. En cambio, es un intento de mostrar la relación entre lo que ha expresado Crayon en las canalizaciones y lo que está pasando en el mundo real que tenemos. Siempre he disfrutado de la sincronicidad en todo esto, y durante el año pasado, la distancia entre las palabras de Crayon y las validaciones de la ciencia se han acortado drásticamente, pasando de ser años a meses. Si han seguido los libros anteriores de Crayon, saben que canalizaciones muy profundas relacionadas a potenciales específicos científicos fueron expuestas a principios de los 90 y han sido validadas en estas páginas. Algunas de ellas incluyen las gemelas más rápidas que la velocidad de la luz en el libro 6 de Crayon, el descubrimiento del Deinococcus radionarius, la bacteria que come desperdicios nucleares, que fue mencionado en el libro 7 de Crayon, los comentarios de Crayon acerca del Big Bang, que no existe, en el libro 6 de Crayon, los continuos comentarios de la actividad de los rayos gamma y qué significan, en los libros 6 y 7 de Crayon, el modo en que funcionan las enfermedades, el libro 6 de Crayon, y la matemática de los círculos del cultivo, libro 6 de Crayon. Ya van 11 años en los que Crayon nos viene diciendo cómo funcionan las cosas y nos ha invitado a descubrirlo. Aquí hay algo de la última información desde la última publicación de Crayon. Creo que los lectores encontrarán 3 áreas de particular interés. 1. El ADN. 2. La física y el enrejado cósmico. 3. La antropología. 4. Cosas totalmente extrañas que se convirtieron en científicas. Estas son mis favoritas. En este libro hay más citas de fuentes de validación científica que en cualquier otro de los anteriores, haciendo cada vez más evidente que realmente lo extraño se vuelve más científico cada día. La búsqueda del ADN magnético. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es una molécula de 2 cadenas, hebras de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice, una espiral. Los cromosomas están mayormente compuestos por proteínas y ácidos nucleicos. Y en 1944, el bacteriólogo canadiense Oswald Theodore Avery probó que el ADN es una sustancia que determina la herencia. En 1953, el genetista norteamericano James Watson y el genetista británico Francis Crick describieron la estructura del ADN. Hallaron que la molécula del ADN está formada por 2 largas hebras en doble hélice, semejando de algún modo a una larga escalera en espiral. Para hacer una copia idéntica de la molécula del ADN, las hebras se desenrollan y se separan. Entonces, nuevas hebras se forman para unirse a las que se habían separado. En realidad, el ADN fue descubierto por Rosalind Elsie Franklin, quien lo fotografió a principios de la década de los años 50. Este paradigma del ADN
ha permanecido desde su descubrimiento inicial y ha sido muy bien recibido y aceptado por los biólogos y bioquímicos durante 50 años. Ahora sabemos que dentro del ADN químico hay instrucciones para la vida. Y en el año 2000, finalmente, hemos trazado el mapa del genoma humano y estamos descubriendo el funcionamiento interno y la codificación de este maravilloso rompecabezas. Pero Crayon dice que hay mucho más que los cromosomas y los códigos de vida genética dentro de esta estructura. Hace 11 años, Crayon nos dijo que el campo magnético de la Tierra de algún modo le hablaba al ADN. En los libros siguientes nos dio algunos de los mecanismos de esta transferencia y ha indicado que el ADN es una especie de motor magnético y que es muy susceptible a las influencias magnéticas del exterior. Prosiguió para indicar que es posible darle instrucciones magnéticas profundas, despertando literalmente los potenciales escondidos que allí descansan, preparados para ser activados. En 1994 hasta nos informó cómo hacíamos algunos arreglos magnéticos antiguos por medio del Templo del Rejuvenecimiento en la Atlántida, que alargaba nuestras vidas, todo utilizando el magnetismo y el ADN. Esto fue en el libro 2 de Crayon, Formando Sociedad con Dios. En ese momento, esta información fue recibida con carcajadas por parte de los científicos y abrió campo para ataques basados en el miedo por parte de los metafísicos de la vieja energía. Cuando el libro 1 de Crayon entró en el mercado en 1993, parece que Crayon y yo nos hicimos enemigos instantáneos de ambos lados de la cerca, la ciencia establecida y la metafísica establecida. Como yo lo he expresado, esperaba burlas de los científicos, pero nunca me imaginé que sería atacado por otros trabajadores de la luz simplemente porque Crayon habló del magnetismo y del ADN. Hoy en día, todavía persisten algunas enseñanzas del viejo estilo, basadas en el miedo, que dicen que la rejilla magnética de la Tierra es de alguna forma mala por naturaleza, el resultado de una batalla entre el bien y el mal del pasado. Cada vez que me veo confrontado con esta información, me pregunto si ellos también sienten que el aire es el alimento del diablo, la suciedad es satánica o que la ionósfera del planeta es un complot malvado en contra de la humanidad. En otras palabras, para mí, estas cosas son elementos básicos del planeta que nos han sido dados de forma natural para nuestro progreso, para nuestra existencia equilibrada. No las considero como el resultado de alguna batalla o fábula mística que haya creado el planeta. Para mí, desarrollar escenarios basados en el miedo con respecto a los elementos básicos de la Tierra es un antiservicio a la propia Gaia y también un insulto a los pueblos indígenas del planeta, quienes en forma regular rinden honores y celebran el magnetismo de la Tierra. Este, oeste, norte y sur. Crayon nos dice que la rejilla magnética fue creada para nosotros y nos ayuda a posicionar tanto a la dualidad como a nuestra iluminación, y hasta contiene el motor de los atributos astrológicos. Y miro a toda la naturaleza como algo que nos ha sido dado amorosamente, con mucho cuidado. Pero para algunos, ya que Crayon habla de la rejilla magnética, debe ser el malvado cósmico. Me hacen suspirar. La ciencia fue mucho más gentil con Crayon, ya que ignoró todo cuanto se decía. Este es todavía el caso hoy en día. Y es también la reacción esperada de fuentes científicas creíbles. Después de todo, la canalización aún es extraña. Todas cosas fantasmagóricas, ¿no es cierto? No tiene bases fácticas, no es científica, aun cuando algunas de las informaciones que nos fueron dadas entonces están haciéndose realidad.
Todavía lo prudente por parte de los biólogos, los físicos o los doctores es no publicar nada que pueda estar asociado con el nombre de Crayon. Verdaderamente comprendo esto. Para mí es aceptable. La parte interesante de nuestro trabajo es que actualmente atraemos a muchos doctores y científicos a los seminarios de Crayon en todo el mundo. Ellos también son trabajadores de la luz, solo que no pueden decírselo a muchos de sus pares. Muchos de estos profesionales disfrutan de los libros de Crayon tanto como lo hacen ustedes. Me enteré de que hay libros de Crayon escondidos en los cajones del Comando de Misiles de los Estados Unidos en Hatfield, Alabama, o en el Laboratorio Livermore de California, y en innumerables hospitales y laboratorios de investigación en todo el país. ¿Cuál es la razón? Muchos de los dueños de esos libros han asistido a seminarios y me lo han contado, y la mayoría de ellos tienen iniciales espectaculares después de sus nombres. Antes de introducirlos en algunos de los recientes descubrimientos con respecto al ADN, quiero recordarles algunas exhortaciones básicas de Crayon. 1. Apártense de los campos de fuga de magnetismo en los que vivan o trabajen. 2. Tengan cuidado con las mantas eléctricas. Esto se mencionó en el libro 1 de Crayon, Los tiempos finales. Cuando en 1989 fueron hechas estas dos exhortaciones, la comunidad científica no estaba convencida de que hubiera algún problema con respecto a esto. Como ya he escrito anteriormente, estas exhortaciones son supersimplificaciones de lo que Crayon ha dicho acerca del magnetismo. No todos los campos son malos para ustedes, pero por lo menos deberían estar conscientes del ambiente en donde decidan dormir o vivir. Hay muchas clases de campos magnéticos y muchos atributos a tener en cuenta. Decir que los campos magnéticos son malos para ustedes es como decir que el agua les hace mal. Y es mala para ustedes si se están ahogando en ella o están tomando agua llena de bacterias. De lo contrario, hasta puede sanarlos, o al menos hidratar sus cuerpos y apagar la sed. Los campos magnéticos están en la misma categoría. No se puede generalizar diciendo que todos los campos magnéticos son malos. Se trata de campos activos o pasivos, fuertes o débiles, fortuitos o diseñados. Las líneas de energía pueden ser terribles para ustedes o no afectarlos en absoluto. Todo depende de la corriente que transportan y los esquemas. Cómo se combinan los campos en el punto donde ustedes viven o trabajan. Cada caso es diferente, pero en general se nos advierte acerca de la condición de los campos activos que genera campos alrededor del ser humano. Campos lo suficientemente fuertes como para mover una brújula. En 1989, la ciencia también desconfió de la información de Crayon y a muchos de ustedes se les dificultó encontrar cualquier cosa que pudiera validarla. No había experimentación científica con respecto a las palabras de sabiduría de Crayon. Esto ha cambiado ahora. Les presento evidencia de lo que está investigando hoy la ciencia. David A. Savitz, un epidemiólogo de la Universidad de Carolina del Norte, y Antonio Sastre, del Instituto de Investigación de Midwest en la ciudad de Kansas. Ambos han publicado trabajos sobre un estudio muy interesante. Los dos investigadores y sus equipos informan al ser comparados con hombres que tienen trabajos en FEM bajas, los hombres que están expuestos a altas FEM, tales como los casos de los guardabarreras y los operadores de plantas de energía, tienen más posibilidades de morir de ataques cardíacos o condiciones cardíacas relacionadas a ritmos anormales o arritmias. Más aún, el riesgo de morir por estas condiciones asciende a medida que el promedio de exposición a FEM se incrementa.
Savitz nota que los hombres que se encuentran en el grupo de mayor riesgo han trabajado en FEM por lo menos 2 veces más que aquellos que generalmente se hallan en sus casas. Todo esto junto sugiere una posible asociación entre los campos magnéticos ocupacionales y la arritmia relacionada con enfermedades cardíacas. Concluyen los investigadores en el American Journal of Epidemiology del 15 de enero. ¿Recuerdan el consejo de Crayon acerca de las mantas eléctricas? A pesar de que todavía no hay evidencia científica sólida que asegure que pueden ser malas para ustedes, los fabricantes no se juegan. Esto es de Science News. En respuesta a la pregunta, ¿los efectos biológicos de los campos eléctricos y magnéticos permanecen en tela de duda? ¿Ha controlado alguien las mantas para cama eléctricas? Varios grupos de investigación se han dedicado a los riesgos que pueden surgir de pasar periodos largos debajo de las mantas eléctricas. Hemos informado que los fabricantes estaban rediseñando el cableado de las mantas para reducir la exposición a campos magnéticos y eléctricos de las personas que duermen bajo ellas. Entonces, ¿el magnetismo puede afectar a la estructura celular? Eso parece, según los artículos que están apareciendo ahora. Yo he ignorado esta gran pregunta acerca del ADN durante 10 años. Simplemente no había evidencia a nivel molecular de que el magnetismo fuera parte del ADN. Pero el año pasado se me aceleró el corazón al ver 2 artículos distintos que aparecieron en las noticias. Estos artículos finalmente permitieron que principios científicos conocidos explicaran cómo el ADN podía tener un componente magnético, o al menos tener los atributos de un dispositivo de recepción magnética. Crayon lo dio, incluso en este libro. Veo que no estoy solo en mi búsqueda. La ciencia también está buscando un mecanismo biológico que puede ayudar a explicar cómo el magnetismo afecta a las células. Aunque los datos que relacionan los campos magnéticos con el cáncer y otras enfermedades no son concretos, una revisión federal concluye que las exposiciones a esos campos no pueden ser consideradas como completamente seguras. Hace 7 años, el Congreso estableció un programa de investigación de FEM y de difusión pública de la información para intentar encontrar los mecanismos biológicos que puedan explicar la epidemiología que relaciona la FEM con el cáncer. En conjunto, hallan los informes, estudios en la población humana expuestos a altas FEM han demostrado un patrón bastante consistente de un pequeño riesgo que se incrementa a medida que se incrementa la exposición, tanto para la leucemia en niños como para la leucemia linfocítica crónica en adultos. Lo próximo que encontré se estaba escondiendo desde 1998. Los científicos han permanecido escépticos acerca de los daños de la FEM al ADN. Enfermarse de cáncer por exposición a FEM era algo que simplemente no se aceptaba. Esto sucedía porque los científicos no podían creer que los campos pudieran dañar las células a distancia y con una energía tan baja, los Gauss. Ahora, lo que están descubriendo es lo que dijo Crayon todo este tiempo. El magnetismo, FEM, no está dañando a las células. Las FEM están dando instrucciones a las células a bajo nivel a través del ADN y las instrucciones pueden ser nocivas. Estas son noticias viejas para los lectores de Crayon, pero repentinamente la ciencia está de acuerdo. Durante 6 años, el oncólogo pediatra Faith M. Ukum del Instituto Wayne-Hughes en St. Paul, Minnesota, ha revisado planteamientos de investigación sobre FEM de gente que pedía resarcimiento económico a los institutos nacionales de salud. Sin un mecanismo para los riesgos sospechados de FEM, dice, pensé
que era vudú. Esta valoración está regresando ahora para perseguirlo, dice. Sus últimos estudios de laboratorio demuestran que los campos magnéticos con una frecuencia de 60 Hz y una fuerza de 1 GeV activan una serie de hechos de señalización de células dirigido por enzimas. Estas comunicaciones de corta distancia sirven como medios para que las células transmitan direcciones operacionales a sus ADN. ¿Puede ser más claro? Este artículo está indicando claramente lo que Crayon ha venido diciendo todo este tiempo. Hechos de señalización de células, direcciones operacionales al ADN. Esto no es daño de la FEM, es comunicación. Vean el final del capítulo, donde hay más información. Permítanme explicar brevemente lo que he estado buscando. Y en alguna medida, lo que las citas expuestas demuestran que la investigación también está buscando. Dentro del ADN, siempre he querido encontrar el motor magnético. Necesito mostrar la posibilidad de inductancia, como lo mencionó Crayon. Como ingeniero de audio, comprendo la inductancia en los circuitos eléctricos. Permítanme explicarlo para que sea sencillo. Cuando hay campos magnéticos que se interceptan entre sí, se produce una situación única donde los atributos eléctricos pueden ser transferidos a pesar de que el campo magnético no tenga cableados que se toquen. Dos bobinas de cable ubicadas cerca pueden pasar corriente entre ellas sin que medie el contacto físico. El proceso se llama inductancia. Tampoco es muy esotérico, dado que transformadores de todo tipo y tamaño lo hacen diariamente en millones de dispositivos en todo el mundo. Es muy conocido y probablemente se encuentra en todo lo que poseen, desde la tostadora hasta la computadora. Últimamente, la ciencia ha estado dando cada vez más crédito al magnetismo y también a los atributos eléctricos del cuerpo. Repentinamente la ciencia se ha puesto sumamente a la corriente de la sanación del magnetismo, aunque por alguna razón no admitan que el magnetismo extraviado es malo para ustedes. Estoy buscando cuidadosamente evidencia científica de la inductancia y ya la encontré en muchos lugares. La mayoría de los informes acerca de la FEM han estado enfocados en las emanaciones de las líneas de energía, cableados de edificios y electrodomésticos. Han hecho la crónica de la continua controversia sobre si estos campos tienen efectos adversos a la salud, como los patrones de sueño perturbado, ritmos cardíacos alterados y cáncer. No obstante, mientras estos riesgos han sido titulares, las FEM se han ido abriendo paso en la medicina. Por más de 20 años, el FDA, la Dirección de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, ha estado aprobando generadores de FEM para 2 usos médicos. Los dispositivos son usados frecuentemente para tratar fracturas de huesos que han detenido su curación y se está incrementando el tratamiento con FEM para fusionar la vértebra espinal en personas con dolores de espalda intratables. Técnicas más recientes permiten que los campos sean enviados sin que los electrodos toquen el cuerpo. Este es el avance terapéutico más importante de los últimos años, sugiere Arthur A. Pila, biofísico de la Escuela de Medicina de Monte Sinaí en la ciudad de Nueva York. Él explica que los dispositivos más nuevos transfieren un campo de energía al cuerpo desde cables enrollados alrededor, pero que no tocan el área herida. ¿Qué? ¿Sin tocar el cuerpo? ¡Qué extraño! Llamen al cura y traigan al exorcista. Ah, no. Importa. Ahora es ciencia. Me estoy divirtiendo un poco con todo esto. No me manden cartas. Eso es exactamente lo que estoy buscando. Un cable enrollado alrededor del área herida. Eso
es inductancia. Debo preguntar, entonces, ¿cómo es que el cuerpo recibe esta curación? Absolutamente debe haber algo molecular que recibe la información del cable enrollado que se utiliza fuera del cuerpo. ¿Alguno de ustedes está proyectando este potencial de la inductancia validado por el artículo anterior que hemos escuchado, con la acción muy fantasmagórica, según las palabras de la ciencia, del trabajo de la energía metafísica? La próxima vez que lo vean, lo hagan en otros o en ustedes. Recuerden la técnica de curación científica anterior, donde el trabajo de FEM se está realizando en laboratorios sin tocar al humano. ¿Y dicen que nosotros somos raros? Mientras buscaba la inductancia en la estructura celular del cuerpo humano, también tropecé con otro conocido fenómeno biológico que me despejó. No me había dado cuenta de que la sinapsis en el cerebro depende de la inductancia. Tenemos la más poderosa computadora en nuestras cabezas. Y ahora comprendemos que ninguno de los cables, o sea, los nervios del cerebro, de esa enorme computadora se conectan, no se tocan jamás. Las terminaciones de los nervios que llevan nuestros pensamientos y memorias, llamados sinapsis, surgen con decenas de millones de paquetes de instrucciones por día a través de nuestro cerebro y nunca se tocan entre sí, solo se acercan. Ya conocemos las características eléctricas del cerebro. Esto es muy reconocido y hasta medible utilizando una máquina de electroencefalogramas. Entonces, síganme aquí. Está el cerebro humano, una computadora que utiliza corriente eléctrica donde los cables no se tocan. Este es un ejemplo maravilloso de la inductancia en el sistema biológico humano. Resulta evidente que la sinapsis es un tipo de información que se transfiere entre los nervios usando la inductancia. Esto también indica que un campo magnético debe rodear la terminación de cada nervio. Esto sigue las reglas básicas de la electricidad y tiene sentido. Además, nos ayuda a comprender cómo nuestros cerebros a menudo pueden reconectarse a sí mismos en caso de lesión o trauma. Muchas veces el cerebro se reentrena a sí mismo para utilizar otras partes cuando una está dañada. Ya que esto no está estructurado con los nervios conectados, entonces puede reprogramar las vías eléctricas. Y lo hace. Traigo todo esto a colación para que ustedes comprendan que actualmente hay un protocolo de lo mismo que estoy buscando dentro del ADN, como parte conocida del modo en que funcionan nuestros cuerpos. En consecuencia, no es tan extraño, después de todo, tratar de hallar este proceso en otras partes de nuestra composición química. Los nervios llevan energía eléctrica. Sin embargo, es comprensible cómo pueden tener un campo magnético. El ADN no es conocido por sus atributos eléctricos. Por eso, todavía me queda un camino que recorrer para encontrar el motor magnético del ADN. Sin embargo, he encontrado una afirmación globalizadora que he estado esperando durante años. Un reconocimiento de la importancia de las características eléctricas en toda la biología. Y eso también incluye al ADN. Escuchen. Finalmente, se descubre el pegamento de la existencia molecular. De las casi 20 millones de sustancias químicas que los científicos han catalogado, desde las más simples como el agua hasta los compuestos gigantescos como el ADN, prácticamente todos son ensamblajes de átomos unidos entre sí por vínculos electrónicos. La búsqueda para comprender estos diminutos vínculos, el pegamento de la existencia material, constituye el corazón de la ciencia química. Mi búsqueda como persona no científica para encontrar una propiedad magnética en el ADN se alimentó un poco con esta conclusión.
Los científicos están empezando a hablar como Crayon, pero todavía me faltan algunas cosas profundamente necesarias para siquiera comenzar a postular algo tan raro como el ADN magnético. Necesito demostrar la posibilidad de corriente eléctrica natural en el ADN. Es arduo. Primero, para la corriente se necesita un circuito cerrado. Segundo, es un hecho conocido que los cromosomas conducen la corriente en forma muy pobre. Sí lo hacen. Durante 10 años pareció que jamás iba a encontrar la información potencial que estaba buscando. Hasta ahora. El pasado mes de abril de 1999, alguien me envió por mail el primer renglón de un provocador artículo científico que me dejó pasmado. El ADN es la base de la vida, pero también podría ser algún día la piedra de base de los dispositivos electrónicos minúsculos. Esa es la provocadora posibilidad que ha surgido de nuevas investigaciones que demuestran que el ADN conduce electricidad. No podía creer que estaba leyendo esto. Ubiqué el artículo completo en línea y lo imprimí. Aquí hay más. El estudio descubrió que a pesar de que el ADN nunca sustituirá al alambre de cobre, puede conducir electricidad casi tan eficientemente como un buen semiconductor. ¿Un semiconductor? Ese dispositivo es el centro de casi todas las cosas electrónicas que ustedes y yo poseemos. De acuerdo, quizás de su tostadora no. Investigué y encontré más acerca de todo esto. El ADN transporta corriente eléctrica en una forma muy similar a la de un material semiconductor, dice el físico Hans Werner Fink y Christian Schopenberger de la Universidad del Instituto de la Física de Basel en Suiza. No solo se obtiene una versión de cable de baja escala, sino propiedades muy diferentes, dice Fink. Con el ADN, el ancho del conductor es comparable con la longitud de onda del electrón. Podríamos manejarnos con transporte balístico de electrones. Balístico significa que no hay dispersión de desaceleración de los electrones. Esto podría significar conexiones más rápidas que no contienen las impurezas que están presentes hasta en los mejores semiconductores. Transporte balístico de electrones. De repente, después de todo este tiempo, el ADN conduce la electricidad y de un modo nunca visto anteriormente. Lo extraño es que los cromosomas no lo hagan. En consecuencia, las partes no lo hacen, pero la totalidad sí. Sin embargo, todavía falta el círculo. Se necesita una vía circular para que esos electrones continúen su ruta para crear corriente. Pero qué pena, los cromosomas y el ADN están construidos como hebras, no como circuitos cerrados. ¿O sí? Después de 50 años, ¿podría haber algo dramático con respecto a la forma de algo tan bien documentado como el ADN? Sí, lo hallé solo un mes después del artículo de la conductividad del ADN. Escuchen. Es tan sorprendente como encontrar un hueso nuevo en el cuerpo humano. Los biólogos han informado que los cromosomas, las moléculas prolongadas del ADN que portan nuestras instrucciones genéticas, terminan en lazos prolijamente atados. Los biólogos deben haber observado miles de veces a través del microscopio a los 46 cromosomas del núcleo de cada célula humana normal, sin percibir lo que se ha descubierto ahora. Las terminaciones de los cromosomas, las inmensamente largas moléculas del ADN que contienen la información genética, están prolijamente atados en aros grandes, firmemente anudados. Los aros nos dan la respuesta que nadie ha adivinado. Los cromosomas normales no tienen terminaciones.
solamente el continuo topológico perfecto de un círculo. Science News también informó esto y dio más detalles con respecto a los telómeros. Los científicos habían pensado que los telómeros consistían en una molécula de ADN con una de las hebras del par del ADN que era levemente más larga que la otra. Esa saliente telomérica presentaba un dilema. Las células no toleran un ADN con hebras individuales. ¿Por qué los biólogos no observaron los circuitos cerrados en T antes? Los telómeros son solo una pequeña porción del cromosoma del ADN. A menos que alguien estuviera buscando específicamente un circuito cerrado, era muy fácil perderse, dice Jacques D. Griffith. Ahora tengo mi motor eléctrico de ADN. Con unos pocos meses de diferencia, distintas investigaciones demuestran que el ADN conduce la electricidad y circuitos cerrados en un círculo. Está bien, nadie dijo que el ADN fuera magnético. Y todavía queda por descubrir algún tipo de corriente oculta en el circuito cerrado del ADN. Pero permítanme parafrasear lo antedicho en mi propia cita futura. ¿Por qué los biólogos no han observado el campo magnético antes? A menos que alguien estuviera buscando específicamente un campo magnético, sería muy fácil perderse. Si la ciencia se le escapó algo tan obvio como el circuito cerrado durante 40 años, ¿quién sabe qué más se le pudo haber escapado? Con la velocidad que esto sucede, podríamos tener esta declaración este año, o mientras se imprime este libro. Mi argumento es que ahora se está demostrando que el ADN tiene el potencial de transportar corriente eléctrica tanto como lo hace el cerebro. Quizás haya algún campo magnético pequeño alrededor de cada cromosoma. ¿Quién sabe? Pero yo creo fehacientemente que nuestra propia ciencia dará un poco tiempo validación plena a Crayon, que lo que hasta ahora se postuló como extraordinario, que el ADN es magnético, será ciencia. Cuando suceda, explicará cómo las líneas de energía y las mantas de dormir eléctricas pueden afectarnos, así como también los colchones y sillas eléctricas. Y sí, como algo denominado el campo magnético de la Tierra puede hablar a la estructura celular del ADN humano. Lo que en el pasado era extraño se está convirtiendo en un hecho en el presente. La física y el enrejado cósmico. Yo no espero que alguna vez los físicos o los astrónomos descubran algún día energía en la oscuridad del espacio y la llamen enrejado cósmico. Ese es el nombre dado por Crayon a una energía cuidadosamente equilibrada que se extiende en el espacio y que fue explicada y publicada en el libro 7 de Crayon, Cartas desde el hogar. Sin embargo, estoy buscando descubrimientos científicos que estén de acuerdo con lo que Crayon ha descrito. Si entrar en una revisión extensiva del enrejado cósmico basta por decir que estoy buscando ciencia para encontrar la descripción de Crayon de la única y evasiva constante cosmológica que el enrejado cósmico representa. Además, cualquier cosa acerca de campos energéticos o magnéticos o ocultos en el espacio libre sería una pista maravillosa. Nuevamente, les informo que he encontrado ambos conceptos en artículos científicos escritos en 1999 y en el año 2000. Ustedes deberían comprender la visión de conjunto de mi investigación. He estado esperando por algo como esto por mucho tiempo. Y de repente aparece en todos lados con pocos meses de diferencia entre 1999 y el año 2000. ¿Casualidad? ¿O nos están dando un poco de una maravillosa energía nueva de descubrimiento en un tiempo en que también
nos están liberando del final de los días. James Glantz ha escrito un artículo extenso y maravilloso en la edición de octubre de 1999 de Astronomy acerca de la constante cosmológica y un nuevo descubrimiento acerca de la energía perdida. Está muy bien escrito y vale la pena leerlo en caso de que quieran la historia completa. ¿Recuerdan la constante cosmológica original? Albert Einstein la postuló en 1917 como el factor de cuento, un agregado a su teoría de la relatividad. Evidentemente su teoría no funciona con cosas tan grandes como el universo entero, y al aplicar su constante cosmológica llevó todo a un equilibrio. Más adelante, él llamó a esta idea mi disparate más grande y se disculpó. Lo que plantea el señor Glantz es que Einstein estaba en lo cierto y que la constante cosmológica está siendo redescubierta. Lo que se encontró ha desconcertado a los astrónomos y a los físicos por igual. De acuerdo con el artículo de Glantz, no ha sido fácil. El descubrimiento es sencillo. El universo en expansión se está expandiendo más allá del potencial de la energía que lo creó. En otras palabras, la gravedad debería actuar como un freno con el tiempo, haciendo que la aceleración y la expansión disminuyeran lentamente y que eventualmente se paralizara. La gravedad hace eso, ustedes lo saben. El descubrimiento consiste en que, en cambio, se está acelerando. Para poder tener un cosmos que se está acelerando, debe haber una energía oculta que está trabajando en contra de la gravedad. Y ese es el tema de uno de los desarrollos más importantes en cualquier área de la ciencia del siglo, dice Glantz. Sería un descubrimiento mágico, dice Michael Turner, quien predijo que se hallaría la constante cosmológica. Significa que hay algo, alguna forma de energía que aún no comprendemos. El famoso científico Stephen Hawking, cosmólogo de la Universidad de Cambridge, declaró inicialmente que los descubrimientos de la constante cosmológica en curso eran demasiado preliminares como para ser tomados seriamente. Actualmente, Glantz informa que Hawking declara: he tenido más tiempo para considerar las observaciones y ahora pienso que es muy razonable que haya una constante cosmológica. Glantz resume su artículo con esta declaración: ¿cuál es la energía física responsable de la constante? Nadie lo sabe. La llamada energía cósmica podría ser cualquier cosa, desde partículas evanescentes de la mecánica quantum, dice que deberían entrar y salir de la existencia, a una sustancia extraña, como un fluido, llamada quinta esencia. Por extraño que parezca, ahora que los teóricos de la partícula comenzaron a pensar en esta nueva cosa cósmica, sus cálculos están produciendo demasiado en lugar de demasiado poco. Me encanta el término energía cósmica. Es mucho mejor el nombre que eligió Crayon, el enrejado cósmico. ¿Por qué no lo llamaste energía cósmica? Otro descubrimiento interesante acerca de lo que ahora se está encontrando en el espacio con nuestra simple y mejorable instrumentación también va de acuerdo con el enrejado cósmico de Crayon. Crayon habló de fuerzas electromagnéticas que mantienen la energía equilibrada en cero, o lo que llamó estado nulo. También habló de algunos desequilibrios regulares del enrejado que nosotros podíamos ver, incluyendo cómo agujeros negros eran parte de todo esto. Si este es el caso, entonces deberíamos esperar ver alguna magnética energía fuera de la influencia de las galaxias u otra materia física vista. Esto ayudaría a demostrar los funcionamientos de algún tipo de fuerza electromagnética desligada de la gravedad.
Esto se informó en mayo del año 2000. Cuando buscaban energía magnética en el espacio intergaláctico, los investigadores se encontraron con su carga materna inesperada. Tanto en los claros que hay entre las galaxias que están agrupadas, como en los vecindarios más solitarios afuera de esos grupos, los campos magnéticos son notablemente fuertes, informa un equipo de científicos. Esto es evidencia de una fuente de energía tremenda que a los astrónomos se les ha pasado por alto, comenta el teórico Stirling Colgate del Instituto Nacional de los Álamos en Nuevo México. Esto nos indica que hay una significante energía en el espacio contenida en los campos magnéticos intergalácticos, expresa Philip Kronberg de la Universidad de Toronto, responsable de la investigación que lleva ya una década. Estoy sorprendido, muy sorprendido, admite Russell Coulthard de la Universidad de Princeton, agregando que él alberga algunas dudas acerca de que las fuerzas sean tan grandes como dice Kronberg. Pero, aunque las fuerzas del campo fueran un poquito menores, añade, son muy difíciles de explicar. Entonces, parece que la ciencia está hallando algunos de los atributos del enrejado cósmico que anteriormente eran extraños y extraordinarios. Casi todos estos informes contienen las palabras inesperado y sorprendente. Y todavía me gusta energía cósmica. Hay otra revelación muy sorprendente de los físicos en las noticias. Y también refuerza lo que hemos aprendido de Crayon casi desde el comienzo con respecto a los debates sobre la esencia del átomo. Crayon nos ha enseñado muchas veces en canalizaciones acerca de la interdimensionalidad de la materia. Nos dijo que mucho estaba oculto y que como el ADN simplemente hay cosas que están funcionando pero que no son vistas con los ojos físicos. La sola idea de algo que fuera interdimensional ha sido siempre relegada al ámbito del de la ciencia ficción. Considerar a la materia regular o a la biología como algo multidimensional es realmente salir de ahí, o una especie de energía cósmica. Por consiguiente, cuando leí ese concepto en un periódico científico en febrero del año 2000, me quedé helado. Hace solo 2 años, la idea de dimensiones extras habitaba en una región nebulosa en alguna parte entre lo físico y la ciencia ficción. Muchos físicos ya han comenzado a ver la prometedora teoría de los cordones como el próximo gran paso para los físicos teóricos. Según esa teoría, el universo está compuesto por pequeños aros o cordones de energía vibrando en un espacio-tiempo que tiene 6 o 7 dimensiones de espacio extra y una de tiempo. Esas dimensiones extra están compactadas y, según dicen los físicos, aplastadas en un espacio tan pequeño que es inobservable. La idea de que dimensiones extra pudieran ser mayores, quizás detectables, era algo de lo que los científicos hablaban muy tarde por la noche y después de muchos vinos, declaraba Gordon Kane, un teórico de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Por consiguiente, Kane sentía que estaba caminando por un lugar salvaje cuando escribió una historia de noticias ficticias acerca de los experimentos que descubrían dimensiones extras. Sin embargo, cuando salió este artículo, la posibilidad ya no parecía tan sorprendente como lo había sido unos meses antes al momento de escribirla. Entre la sumisión de la historia ficticia de Kane y su publicación, aparecieron 2 estudios teóricos que de repente pusieron bajo la luz del reflector toda la idea de las dimensiones extra relativamente grandes. El artículo continúa diciendo que 2 estudios han mostrado un descubrimiento inesperado. Un estudio fue realizado en el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Ginebra, y el otro, una combinación de la Universidad de Stanford en el Centro Internacional de Física Teórica de Badu Salam,
en Trieste, Italia. Hoy día, equipos de experimentadores tanto de Estados Unidos como de Europa están buscando las firmas de dimensiones extras. Semejante búsqueda indica verdaderamente una de las mejores oportunidades de lograr un descubrimiento espectacular en un par de años, declara Joseph Liken del Laboratorio Nacional del Acelerador Fermi en Batavia 3, del mismo artículo anterior. Entonces, ahora, regresamos en un círculo completo al principio del libro, donde intenté explicar la interdimensionalidad de la vida en el capítulo 1, llamado Conceptos difíciles. Luego, por supuesto, Crayon canaliza acerca de eso en los capítulos 2 y 3, llamados Tiempo y Realidad. Ahora bien, estamos llegando al final del libro, y yo les presento el hecho de que la ciencia está comenzando a hacer lo mismo. También quiero destacar la parte de este libro en la que el Papa Juan Pablo habló de dos de las últimas realidades del cielo y el infierno, y que no eran como nos habían dicho originalmente. Todo esto señala que estamos empezando a comprender que nosotros somos criaturas interdimensionales en un mundo interdimensional. Yo no esperaba que la religión principal y la física dijeran esto al mismo tiempo. Han sido 2 años excelentes para descubrimientos en el ADN y la física en relación con la validación de las enseñanzas de Crayon. Pero realmente no esperaba lo que sigue. Ahora pasaré a hablar de antropología, el estudio del origen de la especie humana. Los humanos del presente no son un producto de la evolución normal. Por favor, observen la canalización del capítulo 7 de este libro, canalizado en California en diciembre de 1999. Crayon habla de una estructura de la humanidad. El tema es intervención pasada en la biología humana. Repasando, Crayon nos dijo que todos nosotros, los humanos, representábamos solo una clase de humanos y que eso estaba realmente en contra de todo lo que entendíamos como la selección natural y el proceso aceptado de la evolución en la Tierra. Aquí está lo que dijo Crayon. Queridos seres humanos, que están en la cima de la cadena evolutiva, ¿por qué es que hay un solo tipo de humano? Podrán preguntar, Crayon, ¿qué quiere decir? Hay muchas diferencias entre los humanos. Escuchen, deseamos que observen todas las otras biologías que hay en su planeta. Observen en todos los órdenes, las especies, los tipos. Ustedes están en la cima de la cadena y aún así hay muchas clases de mamíferos, muchas clases de ballenas, muchas clases de primates. Cada tipo tiene muchas clases, hasta que llegamos al humano. Entonces, sucedió una anomalía antropológica. Solo una clase de humanos fue ubicado en la cima. En algún lado debería haber alguna evidencia de esta anomalía evolutiva. Y me pregunto si alguna vez alguien podrá notarlo realmente, o si comprenderán verdaderamente de lo que están hablando. Después de todo, significa hablar de algo muy extraño. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que haya una sola clase de humano, y la mayoría de nosotros ni siquiera lo piensa 2 veces. Nunca he tenido una rápida validación de lo que canalizaba Crayon, y sobre un tema que no había traído a colación con anterioridad. A comienzos de este año vi en un aeropuerto, ¿dónde más?, la tapa de la edición de enero del año 2000 de la revista Scientific American, y me quedé pasmado por la historia de la tapa. Observen lo que esta revista científica decía. No estábamos solos.
Nuestra especie tenía al menos 15 primos, pero solo nosotros permanecimos. ¿Por qué? Hoy en día damos por sentado que el Homo sapiens es el único homínido sobre la Tierra. Sin embargo, durante por lo menos 4 millones de años, muchas especies de homínidos compartían el planeta. ¿Qué nos hace diferentes? El Homo sapiens ha tenido a la Tierra para él solo durante los últimos 25.000 años más o menos, libre y sin ningún tipo de competencia por parte de otros miembros de la familia homínida. Evidentemente este periodo ha sido lo suficientemente largo como para que desarrolláramos una profunda sensación de que estar solos en el mundo es el estado de las cosas natural y apropiado. A pesar de nuestra rica historia, durante la cual las especies homínidas se desarrollaron y vivieron juntas, y competían, y emergían, y caían, el Homo sapiens terminó por ser el único homínido emergente. Las razones de esto son generalmente inescrutables. Nota. A continuación se presentaba la tapa de la revista mencionada, que ha sido omitida en la presente versión. Ahora, también me doy cuenta de, y esto es para los fanáticos de Crayon que tienen todos los libros, que Crayon nos dio adelantos de este mismo hecho en el libro 2. No piense como un humano. Aquí está lo que dijo en 1994 de exactamente lo que ha sido recientemente descubierto. Límites de la historia humana en la Tierra. Cuentan con un espléndido linaje sobre el planeta. Su linaje se remonta a más de 300.000 años. Se les advierte, sin embargo, si es que tienen que estudiar la historia para saber quiénes fueron, que consideren solo la información que tiene una antigüedad de hasta 100.000 años. ¿La razón de esto? Si se consumen a sí mismos en la búsqueda del conocimiento y la información que representa un periodo más prolongado, se encontrarán estudiando a humanos que no son como ustedes, pues se produjo un notable cambio en ese periodo hace 100.000 años. Los humanos que les rodean ahora y a los que conocen se asemejan solo a los de hace 100.000 años. Antes de eso, hubo un escenario muy diferente, un escenario que quizás sea de interés, pero del que no se hablará aquí esta noche. En el pasado, ya hemos hablado de su historia antes de la glaciación en canalizaciones anteriores y de la biología seminal de su especie. La diferencia está en el ADN. Así es como saben que se trata de su tipo humano específico. Parece que Crayon nos estaba diciendo todo esto en 1994. ¿Cómo se une el marco de tiempo que Crayon dio al reciente artículo en Scientific American? Vuelvo a citar al señor Tattersall. Aunque la fuente del Homo sapiens como entidad física es oscura, la mayoría de la evidencia apunta a un origen africano hace quizás entre 150.000 y 200.000 años. El patrón de conducta moderno no emergió sino hasta mucho tiempo después. La mayor evidencia proviene de Israel y sus alrededores, donde el hambre de Neandertal vivió hace alrededor de 200.000 años, o quizás más. Hace más o menos 100.000 años fueron unidos anatómicamente al Homo sapiens moderno. El marco de tiempo es muy parecido, de acuerdo al artículo, y todo comienza a encajar. Nuevamente, con lo que nos fue dado hace tantos años en las canalizaciones. Entonces aquí nos encontramos en el nuevo milenio, empezando a aprender más acerca de nuestra historia de fuentes científicas que ahora se está alineando con los escritos de Crayon. ¿Creen que eso es algo? Esperen hasta encontrar lo que Crayon nos dio en este libro con respecto al mapa humano. ¿Recuerdan la canalización de Crayon del capítulo 6 de este libro? Habla de revelaciones con respecto al genoma humano.
Es verdad que hemos terminado el mapa en este año 2000, pero no es un mapa decodificado. Todavía tenemos que decodificar la información. Es como si finalmente encontráramos el guión de una obra que está en un idioma extraño. Ahora debemos comprender lo que quieren decir las palabras. Crayon nos dice que habrá algunas sorpresas, algunas que apuntarán a la intervención, o al menos a una curiosidad de lógica y evolución. Quizás en el próximo libro también pueda citar a la ciencia a este respecto. Lo extraño y sorprendente. Ahora, científico. Esto será breve, ya que es una sección nueva, pero espero que crezca con el tiempo. Creo que la llamaré la sección de los libros de Crayon. Los eventos poco creíbles se detienen aquí. Debajo encontrarán puntos que he hallado en revistas de principal flujo, tanto científicas como generales, con respecto a temas que anteriormente habían sido extraordinarios para muchos. ¿Cuánto hace que Crayon y otros metafísicos vienen diciendo a la humanidad que un enfoque en el ser interior creará vidas más largas y sanación? De hecho, Crayon nos ha venido diciendo esto desde el principio. Uno de los pilares del mensaje de Crayon es que podemos disfrutar vidas más largas cuando encontramos la paz de quienes somos en realidad. El final de las preocupaciones, la reducción del estrés y el equilibrio del ser serán el resultado final, junto con la intervención biológica directa y el cambio. Todo en el año 2000. Mantra medicinal. Ya no es sorpresa que la meditación trascendental reduce el estrés. Pero ahora, los investigadores demuestran que usar la meditación trascendental para alcanzar un estado de conciencia más elevado podría ayudar a desbloquear las arterias. Los afroamericanos que tenían presión alta y practicaron meditación durante 6 meses observaron un decrecimiento del 0,098 milímetros en la acumulación de grasa en las paredes de las arterias, comparado con un incremento del 0,054 milímetros entre las personas que solamente intentaron cambiar la dieta y el estilo de vida. Obtener resultados requiere algunos esfuerzos. Primero se debe aprender a meditar, que puede llevar horas, y luego hay que hacerlo durante 20 minutos a la mañana y a la tarde. ¿Qué? La página de salud de la revista Time habla a favor de hacer meditación para desbloquear las arterias. ¿Extraordinario? ¿Extraordinario? Es verdad. ¿Y entonces qué pasa con vivir más utilizando a la espiritualidad como guía? ¿Creen que alguna vez será un tema científico? Piénsenlo nuevamente. El compromiso religioso ligado a una vida más larga. Involucrarse regularmente en actividades religiosas condice con un mejor estado físico y una vida más larga, según un análisis estadístico de 42 estudios independientes publicados desde 1977 que han tratado sobre este tema. Ahora los científicos necesitan examinar el apremiante tema de qué causa la asociación entre la actividad religiosa y la mortalidad. Sostiene un equipo dirigido por el psicólogo Michael Collock del Instituto Nacional de la Investigación para el Cuidado de la Salud en Rockville, México. Este es un fenómeno que merece mucha más atención de la que ha recibido tradicionalmente, dice McCulloch. ¿Pueden creer lo que están diciendo? Esto salió de una de las principales revistas científicas. ¿Una asociación entre la actividad espiritual y el tiempo de vida? Está bien, quiero ser justo. En el mismo artículo, sin embargo, aún después de 42 estudios independientes realizados durante más de 23 años que demuestran una correlación científica, era demasiado extraordinario para George Kaplan, un epidemiólogo social de la Universidad de Michigan,
en Ann Arbor. Él declara que no hay bases en absoluto para recomendar la religiosidad como estrategia preventiva en el cuidado de la salud. Está bien, George. Extraordinario, extraordinario. Nadie te va a hacer extraño o espiritual si no quieres. Sin embargo, este científico, como muchos otros, debe odiar esta tendencia hacia la verificación de lo que anteriormente era ridículo y avanza lentamente en sus vidas profesionales y cíclicas. Yo me puedo vincular con esto, por extraño que parezca, y también siento que es parte del mensaje de Crayon dentro de la canalización de este libro. Recuerdo como ingeniero con más de 20 años de experiencia cómo rechazaba la idea de que pudiera haber energía dentro de la conciencia humana. Ahora creo que sí la hay y ha expandido mi pensamiento. No abandono nada en la transición y mi mente de ingeniero está todavía conmigo. Simplemente es un poquito más amplia en el alcance de lo que el universo puede incluir en el taller de los elementos que componen todo el paisaje. Respecto a aquellos que no cambiarán, ¿estas personas negarán esta evidencia hasta el final o la investigarán con integridad? Solo el tiempo podrá decirlo. Según Crayon, ellos tendrán que tomar la decisión de lo extraordinario o no. Es parte del basta de indecisión explicado en el capítulo 10 de este libro. ¿Están preparados para algo que jamás en sus vidas se imaginaron que verían? ¿Recuerdan el programa de TV 20/20 en el que hace unos cuantos años probaron que la sanación por imposición de manos era falsa? Y ese proyecto de ciencia leal que fue noticia nacional, que presentó a un joven que también probó que este asunto extraordinario no era viable. Estos dos ejemplos de la prensa nacional, que mencionaba que la capacidad del humano de afectar a otro humano con trabajo energético de algún tipo era altamente sospechoso. Los detalles y procedimientos de los estudios fueron censurados por muchos, pero aparentemente el daño estaba hecho. Y muchos de nosotros pensamos que este asunto extraordinario principal estaba condenado a permanecer así. Su reputación continuaba siendo tiznada y devaluada, a pesar de que la imposición de manos se practica en las principales religiones como también en los círculos metafísicos de todo el mundo. Los indígenas también. Ahora bien, presten atención a lo que sigue. Recorriendo la distancia. Ya está bien de ser un retorcido escéptico. Después de analizar los resultados de 12 pruebas, los investigadores declararon que podría haber algún mérito en el arte alternativo de la sanación a distancia, que incluye rezar por el bienestar de alguien, y el toque terapéutico, en el que los sanadores mueven sus manos sobre, pero sin tocar, el cuerpo del paciente. En el 57% de los estudios, estas prácticas parecieron acelerar la recuperación o reducir el dolor. En cuanto a qué distancias puede funcionar la sanación, corresponde a autoridades mayores el decirlo. Creo que respiraré profundo ahora. ¿Qué se puede decir? Finalmente, alguien que no tiene miedo de analizar científicamente las ideas más extrañas, temas que anteriormente estaban relegados a las áreas de lo que no era científico o lo que al menos algunos están llamando pseudocientífico. De verdad, quizás debería tener un área separada a la que pertenecen estas cosas, pero tendría que ser un área tan respetada como cualquier otra. Una en la que los que lo estudian ya no necesiten esconder los libros que están leyendo o los experimentos que están realizando. Y no debería llamarse paranormal. Es absolutamente normal. Ese es el punto, ¿no? Finalmente, les traigo esto. ¿Es extraño? No. ¿Es sorprendente?
Creo que sí. Sorprendente para mí, en todo caso. Durante muchos años hemos tratado de abrir paso en la clase de pensamiento que se le guardaba tanto respeto, que siquiera postular que no era así causaría muchos problemas. Ahora está comenzando a salir a la superficie por sí mismo. Ya era tiempo, y yo rindo honores al coraje de los que fueron tan valientes como para dar un paso adelante e informarlo. Crayon nos dijo muchas cosas sobre el universo y la física. Algunas todavía son cosas extraordinarias, pero hay una que es el santo grial del pensamiento científico. La velocidad de la luz es tan aceptada como la velocidad absoluta de cualquier cosa en el universo que medimos las distancias universales con ella. Ha sido plasmada en fórmulas físicas, fórmulas matemáticas, y ha desempeñado el papel de lo normal durante tantos años. Está en peligro de convertirse en sagrada. Ha dado forma a lo que pensamos y nos ha limitado a lo que es posible. Hace mucho que Crayon nos dijo que la velocidad de la luz no era la velocidad absoluta. Nos dice que el enrejado cósmico tiene una transmisión de vibraciones que excede por mucho cualquier cosa que podamos concebir. Esto se nombra en los libros 2, 6 y 7 de Crayon. Aquí hay otra pared de la creencia existencial que comienza a derrumbarse a medida que las posibilidades físicas superan a la tradición, tanto como aquellos que nos dicen que la estructura atómica ahora es interdimensional. Extraordinario, extraordinario. Rindo honores a los que nos traen esto. Velocidad warp. W-A-R-P. Ese Einstein, muy agudo, ¿no? Aquí tenemos un enigma para él. Hay dos grupos de investigadores independientes, uno en los Estados Unidos y otro en Italia, que la semana pasada afirmaron, cada uno por su parte, haber hallado la forma de lograr que la luz viaje más rápido que la acostumbrada velocidad de crucero de casi 300.000 kilómetros por segundo. Según la especial teoría de la relatividad, eso es prohibido. Se supone que la velocidad de la luz es el límite de la velocidad cósmica, que nada puede superar. No obstante, el físico Lee Jung Wang, del Instituto de Investigación NEC de Princeton, Nueva Jersey, declara que él ha acelerado un rayo de luz 300 veces su velocidad normal, utilizando una cámara llena de gas cesio. Ahora veamos cómo lo prueba. ¿300 veces la velocidad de la luz? Con dos investigadores afirmando lo mismo, creo que acá pasa algo. Incluso podría haber un cambio radical. Eso espero. No quiero estas cosas solo para validar a Crayon. Lo quiero para la ciencia. Me encantaría que llegáramos al lugar donde la ciencia no tuviera que competir con la espiritualidad para obtener su ubicación en el sol. Creo fehacientemente que pueden y deben complementarse uno al otro de tal manera que algunas personas de la vieja energía se sentirán muy molestos. Veamos más adelante la información sobre la velocidad de la luz. Interdimensionalidad. Vivir más a través de la espiritualidad. Validación de las sanaciones por imposición de manos y a larga distancia. ADN magnético. ¿Qué más viene? Eleva el rayo Scotty. ¿Sí? Probablemente eso también. Eventualmente. La ciencia responsable y la espiritualidad responsable son un equipo que nadie puede vencer. Lo mejor de los dos es la búsqueda de la forma en que funciona un universo que es mucho más grande de lo que nos han inducido a creer. Podemos cambiar nuestra realidad, cambiar nuestro período de vida, quizás cambiar la propia conciencia vieja de la Tierra por un estado de paz.
Este es un cambio de milenio como ningún otro. Y personalmente estoy muy feliz de haber estado aquí para escribir este libro y presentarles otra vez las canalizaciones amorosas e informativas de Crayon. Gracias, mis amigos, por su continuo apoyo y amor. Lee Carroll. Postdata. Este es el primer libro en el que participan a su modo mis dos mascotas. Mi perro maltés de 3 kilos que está siempre presente y Blondie, mi Cocker Spaniel, que también está siempre presente, sentado sobre mi hombro. Entre hojas de pruebas manchadas y puntas comidas de la mayoría de las hojas de investigación de mi escritorio, estas dos criaturas hermosas han aportado lo suyo a este libro de Crayon. Ellos querían que ustedes supieran que los animales también cuentan. Más información sobre traspasar la velocidad de la luz y quizás la barrera del tiempo lineal. Ciencia. Dos nuevos experimentos parecen sugerir que una velocidad 300 veces más rápida es posible. Según los libros de un principiante, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Si algo pudiera hacerlo, entonces la teoría de la relatividad de Einstein se desmoronaría y la física teórica quedaría desordenada. Sin embargo, utilizando una combinación de efectos atómicos y electromagnéticos, los investigadores han producido rayos de luz en el laboratorio que aparentemente viajan mucho más rápido que la velocidad de la luz. Los físicos afirman que la teoría de Einstein sobrevive, pero que están de acuerdo que los resultados de los experimentos son que doblegan la mente. En el más impactante de los experimentos nuevos, un pulso de luz que pasa a través de una cámara transparente llena de gas cesio especialmente preparado, parece ser impulsado a velocidades 300 veces superiores a la velocidad de la luz. Eso es tan rápido que, bajo esas circunstancias particulares, la parte más importante del pulso sale de la cámara aún antes de que entre. James Glantz, The New York Times, 30 de mayo del año 2000. Más información sobre la dimensionalidad científica. Son 11. La mente sobre la materia. Algo que enreda a los físicos que trabajan con la teoría de los cordones, la idea de que toda la naturaleza es entonada por los cordones vibratorios de la dimensión 11. La matemática funciona tan bien que muchos físicos la consideran muy próxima a la magia, pero no saben cómo funciona. No saben por qué cordones, o por qué 11 dimensiones, o simplemente qué son los cordones. La ignorancia no es una debilidad de la ciencia, por el contrario, es su principal fuerza. Es más, la ignorancia total es sorprendentemente común, especialmente entre los científicos que trabajan a la vanguardia del conocimiento. La verdad del asunto es que casi siempre la investigación no tiene comprensión, afirma John Reshfelshi, físico de la Universidad de Arizona, cuya especialidad es la física del vacío, del espacio vacío. La física no requiere de alguien inteligente, sino alguien que no dé por sentados cosas que están sucediendo alrededor de él. K. C. Cole, Los Angeles Times, 8 de julio de 1999. Más información sobre el cáncer y los campos magnéticos. Finalmente, la admisión de lo evidente. Las células proliferan en los campos magnéticos. Los campos electromagnéticos, de la fuerza de los que se encuentran a pocos centímetros de las líneas de energía eléctrica, podrían hacer que las células vulnerables al cáncer se comporten como las que se desarrollan en tumores, según un estudio del laboratorio.
Los nuevos hallazgos en la investigación contradicen los experimentos anteriores sobre este tema controvertido, que habían hallado que los campos no tenían efectos en las células en el laboratorio. Estamos prácticamente convencidos de que los campos electromagnéticos pueden acarrear efectos biológicos relevantes en el desarrollo del cáncer, declara James E. Trosco, de la Universidad del Estado de Michigan. Larry E. Anderson, del Laboratorio Nacional de Pacific Northwest en Richland, Washington, declara que si se mantienen los resultados, se podría dilucidar si los campos electromagnéticos constituyen una preocupación de salud legítima. L. Sivitz, Science News, 23 de septiembre del año 2000, tomo 158. Si la propuesta te pareció interesante, regálame un me gusta. Y si te interesa recibir las novedades del canal, suscríbete y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos del canal. Comenta tus opiniones, hazme saber qué es lo que te parece. Participa de esta maravillosa familia de seres humanos que nos interesan estos temas que son tan necesarios en la época, en el mundo que vivimos. Si te parece de utilidad, compártelo, solidariamente, por amor. Y será hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo en la luz. Namaste.